hablar también del tema de los créditos hipotecarios. Seguramente son muchos los que tienen las dudas, las consultas, las preguntas, porque los distintos bancos fueron anunciando. Uno de los primeros en el país fue precisamente Banco de la Provincia de Córdoba, que dio a conocer esta información. Pero los invitamos a repasar cuáles son los bancos en este sentido que están ya disponibles con los distintos anuncios para que las personas interesadas puedan acceder a los créditos hipotecarios. Banco por banco, comparación de las opciones para compras de viviendas, algo muy importante si usted está buscando esta opción. Seguimos repasando todo un trabajo que ha hecho nuestra producción, Lucía Cabral, Micaela Sarli. Banco de Córdoba, destino del préstamo, vivienda única de ocupación permanente, el monto de 17 millones a 92 millones, de 20.000 a 100.000 UVA, esto significaría, hablamos de pesos, tasa del 4,9%, plazos de 5 a 20 años. ¿Qué financia? Compra o construcción hasta el 100% del valor de la vivienda, es una de las opciones del Banco de Córdoba. Seguimos. Banco Ciudad, en este aspecto, destino del préstamo, vivienda única de ocupación permanente y no permanente y segunda vivienda. Aquí hay que tenerlo en cuenta para poder profundizar. El monto de 250 millones en UVAs, una tasa del 5,5% y el 3,5% para inmuebles en microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los plazos 10, 15 y 20 años. Me parece, ¿no?, sin ser economista, que tiene como la posibilidad de más opciones y habría que entender en este aspecto que incluye esta segunda vivienda. Repasamos también otro de los bancos, hipotecario, también primero segunda vivienda, lo vamos a preguntar, lo vamos a consultar, el monto desde 40 millones de pesos a 250 millones en UVA, tasa, no de pesos, desde 40.000 millones a 250 millones en UVA, que representan allí en el traspaso, ¿no?, una tasa del 8,65% en el primer año a clientes con acreditación de haberes, del 4,4% y los plazos hasta 30 años. Se extienden 10 años más con el hipotecario, que financia compra de vivienda allí también. Banco Santander tiene vivienda de uso permanente y no permanente, o sea, no incluye en este sentido segunda vivienda. El monto sin límite en función de la relación, cuota ingreso netos verificados de hasta el 25% en UVA, una tasa del 5,5% y plazos de 20 años. Yo quisiera tener un economista acá para que me diga ¿y cuál de los bancos entonces me está ofreciendo la mejor opción, ¿no? Compra de vivienda hasta el 75% del valor permanente, 50% de vivienda no permanente. Estos son algunos de los bancos. Seguimos Banco Nación, que es uno de los bancos más consultados también en esta oportunidad. Vivienda de uso permanente y no permanente y segunda vivienda. Un monto de 96 millones de pesos que representan 105.000 en UVA, una tasa del 4,5% para viviendas de hasta 140.000 UVAs y plazos de 5, 10, 15, 20 y 25 años, de acuerdo también a los ingresos y la cuota que uno pueda pagar, y de hasta 30 años de plazo, el Banco Nación. Repasamos también otro de los bancos en este sentido que se presta a los créditos, a los nuevos créditos hipotecarios. Banco Supervil, destino del préstamo, también vivienda de uso permanente y no permanente, a tener en cuenta, el monto sin límite en función a la relación, que es lo mismo que tiene Santander Río, a diferencia del resto de los bancos, relación entre cuota e ingresos, una tasa del 4% en el primer año y del 5% luego, no clientes, una tasa del 8% y los plazos de hasta 30 años. Se ve tentador también de alguna manera. Que financia la compra de vivienda hasta el 80% del valor permanente y del 75% en el caso de que uno adquiera una vivienda para no permanente, lo que sería en este sentido. Vamos a ver la última placa, Banco ACBC, destino del préstamo primera y segunda vivienda, monto de hasta 250 millones en UVA, una tasa del 5% en clientes y del 7,5% en no clientes 8% y plazos hasta 15 años nada más. Ahí se reduce también la posibilidad de pagar distintas cuotas. Vamos a tomar contacto con una especialista, una experta que siempre me encanta escucharla. Gisela Baretier, gracias por estar en contacto con nosotros. El placer. Alejandra te saluda desde Canal C. Buenos días. Hola Alejandra, hola equipo, ¿cómo están? Bueno, se hizo realidad mi pedido. Vos estabas escuchando y yo digo, voy a decir, tengo mi amiga economista, ¿cuál me aconsejaría para entender si estos créditos hipotecarios nos convienen, si son accesibles, si hay bancos que realmente presentan mejores oportunidades que otros? Bueno, allí hay una primera consideración, ¿no? El regreso de los créditos hipotecarios viene a la luz de que también empieza a disminuir la inflación, en donde también los bancos, o desactivada la bola de las LELIQs, que era un gran negocio financiero para los bancos, también los bancos empiezan, digamos, a ver qué hacen con ese dinero
y empieza a reactivarse el crédito, ¿no? Entonces Claro. creo que un poco todas estas medidas de reactivación del crédito hipotecario tienen que ver con esta estrategia de que hay luz al final del túnel, ¿no? Es decir, que después de tanto sacrificio que se hizo en estos meses y que se está haciendo en estos meses con una sequía económica muy importante y donde en definitiva, bueno, el salario perdió poder adquisitivo, donde las tasas de interés eran tan grandes y no había crédito, bueno, ahora esta baja de la tasa de interés, baja de inflación, en un contexto donde no hay una reactivación económica, los créditos hipotecarios vienen a ser esa herramienta para ver si la construcción y el mercado inmobiliario pueden empezar a ser los motorizadores de la economía. Bien. Ahora, ¿cómo están planteados? Y ahí yo lo que aconsejo es que, bueno, que vayan en realidad a ver en cada banco o a tener consultas para ver quiénes son los que pueden acceder a los créditos, ¿no? Porque, bueno, un primer punto que vos dijiste, Marcela, es que están en UVA, ¿no? Es decir, que no están en pesos. Los UVA, la realidad es que lo que vimos es que en el 2016 al 2018 fueron muy exitosos, pero cuando se disparó el tipo de cambio y todo eso empezó a trasladarse a la inflación, terminaron siendo unas herramientas de doble filo donde se le disparó el crédito, donde en definitiva muchas personas no podían pagarlo en ese momento, donde el Banco Central sacó resoluciones de que si había una brecha de más del 10% entre el salario y entre la inflación, bueno, se pedía pedir topiar eso, ¿no? Donde también una de las cosas también que se previó producto de la gran inflación con los créditos UVA fue tratar de ver cómo poder hacer que no se dispare para un 25% más del sueldo, Claro. ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones que, bueno, uno tiene que consultar, ¿no? Una de Sí. las primeras cuestiones tiene que ver con que, por ejemplo, con esa cantidad de montos UVA, no es para salarios vascos, ¿no? Primero tienen que ser todos en blanco. Si bien hay monotributistas, autónomos y demás, el salario que ingresa es en blanco. Es decir, que si uno tiene a lo mejor un ingreso que no puede justificar o en definitiva es autónomo, que bueno, que no terminó facturando ese monto, eso no cuenta, ¿no? Por más que haya una declaración jurada, por más que sea lo que sea. O sea, tienen que ser montos que se puedan acreditar y por lo general, por lo que se está viendo como constantes, que son salarios que son mayores a los 2 millones de pesos o a los 2 millones y medio de pesos, ¿no? Con una cuota promedio de unos 500.000 pesos también inicialmente, ¿no? Con una Y cuota, después, ahí me detengo, una cuota de unos 500.000 pesos inicialmente a pagar, ¿no es cierto?, esta persona o la familia que adquiere un préstamo. O sea que aquí ya, dentro de lo que es clase media, Gisela, entenderemos que no todo el mundo va a poder acceder. Un empleado de comercio, pienso, con un salario de unos 600, 700.000 pesos, se hace difícil, juntando incluso hasta dos recibos de sueldo. exacto, exacto. Ahí se complica bastante porque en definitiva la vivienda que se podría comprar con la cantidad de créditos UVA que esto implica, bueno, ahí habría una limitante. Hoy como están planteados, en realidad el que puede acceder es una clase media, media alta, ¿no? Y luego de eso, bueno, cuando uno ve en términos de monto de alquiler, 500.000 pesos hoy, bueno, podría estar relacionado, por ejemplo, el alquiler de un dúplex, ¿no? Un Sí. poco lo que se apunta es que con esta cuota lo que se haga es que se reemplace vivienda o alquiler en realidad por vivienda, ¿no? En Córdoba hay más o menos un 25% de la población que alquila, con lo cual, bueno, lo que se aspira es que ese déficit habitacional pueda ser cubierto por toda esa por estos créditos hipotecarios, ¿no? Sí es Claro. cierto que, bueno, consultas uno puede tener con todos los bancos, pero después también el banco es muy selectivo, ¿no? Después termina siendo el anillo que se aplica, ¿no? Ujú. Entonces, y hay un tercer factor que sí quiero agregar, Marcela, que tiene que ver con la tasa de interés. Es decir, que cuando uno ve, bueno, los plazos en que se devuelven, junto con la tasa de interés a la que se devuelve, bueno, estos factores también influyen y sabiendo que están cubiertos de inflación, porque hay que decir que los UVA son, la unidad de valor adquisitivo es una milésima parte del valor promedio del metro cuadrado, del costo del metro cuadrado. Se publica en el Banco Central, hoy está en el orden de los 922 pesos, es decir que todos estos factores se van ajustando, esos 922 pesos se van ajustando todos los meses por el coeficiente de estabilización de referencia, por el CER, es decir, por la inflación, ¿no? Entonces, Claro. a ver, no es que la persona pide un crédito y empieza a beneficiarse licuando el crédito, con lo cual ahí tiene que considerar según su bolsillo plazos y tasas que van en el orden del 4% al 9% según el banco, ¿no?
Bien, a tener en cuenta, son muchos números, ¿no? Y que uno de pronto tiene que analizar la situación y las posibilidades en este sentido. Pero en un aspecto más macro, diríamos que es una gran oportunidad, que el que pueda lo gestione. Y me quedo pensando qué va a pasar si después, de aquí a un tiempo, cuando vuelvan nuevamente las elecciones presidenciales, si cambia el gobierno, si cambia nuevamente todo. Digo, de alguna manera siempre es esa duda, es esa incertidumbre, por lo cual uno cuando escucha la palabra UBA sale corriendo. Es así, Alejandra, ¿no? Porque en definitiva ahora bueno, en realidad la historia muy reciente se ha visto justamente la situación en la cual, bueno, llevó a salir, pero hay que decir que hoy el índice de morosidad de esos UBA es muy bajo, donde, bueno, hubo muchos conflictos, ¿no? Vuelvo a decir, este esquema funciona si la inflación se acomoda y si la inflación se mantiene en baja, Claro. ¿no? Claramente pensar a tan largo plazo en este país cuando todavía no sabemos o estamos en pleno plan de estabilización, resulta también toda una incógnita, sobre todo sabiendo, bueno, que uno toma un crédito hipotecario a 30 años en estas condiciones y no sabemos qué puede pasar. No sabemos qué va a pasar en 6 meses, no vamos a saber en 30. Sí, sí, tal cual. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Con las decisiones del día a día. Gisela Beritier, gracias por este contacto con Canal C, con Córdoba Noticias. Como siempre es un placer escucharte y ayudarnos a entender, ¿no? Las situaciones que se presentan en el marco de la economía y en este caso de los créditos hipotecarios. No, gracias Alejandra, equipo, y bueno, a disposición. Un gran abrazo para vos, que tengas lindo día. Bueno, aquí está toda la información de los créditos hipotecarios y el análisis de una economista experta para acompañarlos también de alguna manera en tener la información necesaria para lo que es la decisión.